Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué horas estén viendo este video. En este video vamos a hablar sobre el TCO o bien Total Cost of Ownership o en español coste total de propiedad. Esto nos va a servir para muchos proyectos, en específico en la industria de proyectos que tienen que ver con tecnología, y lo que nos va a ayudar es a identificar los costos asociados antes, durante y después de una implementación de un sistema. La teoría la saqué de este libro que vemos a la izquierda. Se llama Enterprise Software TCO de Shaun Snap, calculando y usando el TCO para hacer decisiones. Y esto es importante en la toma de decisión de un software, porque no solo es el costo de implementación, sino que hay mucho alrededor que vamos a ir viendo punto por punto en este momento, que muy probablemente pueda ser atractivo para un cliente, o como lo hemos visto en ITIL, para un consumidor del servicio, quien toma la decisión, le puede parecer atractivo una parte, pero si se ve un completo, ya puede hacer que no le aparezca atractivo el proyecto y que el proveedor ve que se miraba o su precio más elevado, puede hacer que incluya muchas cosas que el proveedor A no tenía, o que tal vez a lo mejor los dos cotizaron lo mismo, pero ya al solicitarle el resto de los costos vemos de que el proveedor B nos sale más factible. Así que, como está esta diapositiva, el coste total de propiedad es un método de cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los gestores empresariales a determinar los costos directos e indirectos, así como los beneficios relacionados con un producto o un sistema. Se usa específicamente para la compra de equipos o programas informáticos y de modo creciente para el cálculo, y ahí está el tema de las soluciones y sostenibles en el tiempo. Vemos aquí en este cuadro los aspectos más importantes de lo que es el TCO. Ya vamos a discutir aspectos de mantenimiento. A veces el software necesita mantenimiento, y un mantenimiento que va asociado no solo a una actualización con nuevas versiones o correcciones, sino que a un mantenimiento que, si es un proyecto que contenga una base de datos, necesita realizarse mantenimientos. Algunos mantenimientos son periódicos y automatizados, pero otros se requiere la intervención humana periódicamente, ¿verdad? Reparaciones. En mi experiencia es, después de usar por un largo tiempo un software y profundizando en sus funcionalidades, a pesar de que es un software de categoría mundial, puede existir errores. Y aunque el proveedor los corrija, llegar a ese proceso de identificar, probar, etcétera, lleva también un tiempo y lleva costos. Entonces también se debe de estimar todo ese tipo de reparaciones. La compra básicamente es la primera decisión que hacemos en la orden de compra para realizarlo. Necesitamos lo que es el training. Ya vamos a profundizar en el training. El training es como capacitaciones, y no solo capacitaciones al usuario A o al B, sino que a veces necesitamos capacitaciones tanto del el uso del software como capacitaciones para la administración del software.
Y estas capacitaciones pueden ser las que hoy recibieron, ya sean obsoletas en el futuro. Aquí, si ustedes se recuerdan, en ITIL, en las 4 dimensiones de la gestión de servicios estaba el tema de organización y personal. Y ahí hablábamos un poco de las capacitaciones, pero lo que me quiero detener ahí es en el tema de la rotación del personal. Tenemos que tener identificado cómo rota nuestro personal en el departamento de tecnología o en el departamento donde se van a dar las capacitaciones. Y tenemos que estimar cuál es el costo de volver a capacitar a alguien y que llegue a la curva de aprendizaje que tenía el anterior, ¿verdad? Entonces ya vamos a profundizar en ello. De ahí tenemos aspectos de seguridad. Es un tema que si no es en todas, en casi todas las clases los vamos a hablar. La importancia de la seguridad sigue siendo mayor en las organizaciones. Ya les hablé de un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, y dice que los trabajos del futuro, uno de ellos es el oficial de seguridad o policía de seguridad, pero enfocado a la informática, porque eh, cada vez todo está con tecnología, por lo tanto dependemos de alguien que cuide nuestra información. Y ahí vemos el concepto que hemos discutido del CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿verdad? También hay un tema de soporte. Por muy bueno que seamos en el equipo, lo discutíamos también en las 4 dimensiones de la gestión de servicios de ITIL 4, en donde hablaba de socios y proveedores. Y en este aspecto de socios y proveedores discutíamos el aspecto de los proveedores. Si usábamos lo que es esa cadena del servicio, en donde cada proveedor se especializaba y nos iba ayudando y poco a poco íbamos generando el valor al servicio, o bien utilizábamos la otra estrategia que algunas compañías tienen, es evitar menos proveedores y hacer lo mejor posible dentro de la organización. Pero a pesar de que si lo hacemos todo dentro de la organización, el soporte, quiero o no, tendríamos que depender de alguna u otra manera de algún proveedor. Entonces sí hay que estimar esos costos de soporte y el servicio, ¿verdad? Entonces sí es importante que tomemos en cuenta todo esto. La verdad es que este libro no es de los últimos años. Habría que ver si ya tiene una nueva versión mejorada, porque constantemente tenemos que ir incluyéndole más costos o se crea una nueva agrupación de costos, la cual no se tenía estimada 5 o 6 años atrás. Bueno, ya profundizando en los aspectos de costos, eh, aquí vemos algunos de ellos en el tema de instalación, configuración y garantía de la licencia de las computadoras y programas. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a adquirir? ¿Qué servidores vamos a adquirir para nuestros proyectos? ¿Cuál es el sistema operativo que vamos a adquirir? ¿Cuánto tiempo nos va a cubrir ese servidor la operación? ¿Cuánto tiempo nos va a cubrir el licenciamiento? Esos servidores tienen la capacidad de crecer en el momento de que ya no se den abasto con el procesador y RAM y necesitamos agregarle más. Si nuestra visión es que tengamos mayor procesamiento en el futuro, también lo vemos en el licenciamiento. La licencia que compramos tiene capacidad para crecer o no tiene capacidad para crecer. ¿Qué aspectos podemos ver aquí en la parte de auditoría? Es entender el contexto del proyecto,
comprender la situación en la que se va a utilizar los equipos y en base a eso dar nuestras recomendaciones y nuestras falencias para poder apoyar a la empresa a generar valor, porque realmente el departamento de auditoría entra en un canal de donde genera valor, ¿verdad? Porque ve como un agente externo a los departamentos de tecnología alguna falencia a través de su experiencia que no ha visto el que está metido directamente en el proyecto. La otra es estaciones de escritorio con su correspondiente sistema operativo. Vemos ahorita, para ponerles un caso, estamos en una fase de transición en este año de Windows 10 a Windows 11. Puede ser de que esta adquisición que hagamos no tenga la capacidad de hacer un upgrade a Windows 11 después y que podamos llegar a una falta de soporte del lado del fabricante del sistema operativo, porque puede hacer que no le dé soporte a la versión anterior. Ha sucedido con el Windows 7, el Windows 8, que se forzó al Windows 10. Algunas organizaciones no decidieron moverse porque no cumplían con los requisitos y no se movieron del 7 al 8. Se quedaron esas versiones y estas tienen algunas falencias a nivel de seguridad en las cuales muy probablemente ya no se les esté dando el soporte. Y implantación y configuración de la tecnología en los servidores. ¿Qué tecnologías vamos a meter dentro de los servidores? Porque si es un ERP, lo que llamamos on-premise, tenemos que instalar todo dentro de los servidores. Entonces, son aspectos que tenemos que evaluar a nivel de costos. Aquí en el tema de escritorio remoto, también tenemos que reconocer las nuevas tecnologías emergentes, como casi en el título lo dice ITIL. Tenemos que estar a la vanguardia de esas tecnologías emergentes. Como departamento de tecnología, tenemos que tener el conocimiento, por lo menos básico, de estas tecnologías emergentes, al igual que los auditores, para ver su viabilidad y factibilidad. Y aquí tecnologías emergentes como lo que se llaman los escritorios remotos. Muy probablemente las empresas van a tener computadoras tontas, que le llaman, en donde realmente solo la usan como plataforma para conectarse en la nube, uno de los conceptos que vamos a ver en otro video. Y al estar conectados en la nube con tecnologías como lo que se llama escritorio remoto, o hay otro que se llama remote, escritorio remoto como servicio, o otras tecnologías más antiguas que se llaman remote desktop. Estos nos pueden beneficiar de alguna u otra manera. Lo hemos visto en época de pandemia, donde a muchas organizaciones las mandaron a sus casas a trabajar, en donde cada una de las personas se llevó el dispositivo, el riesgo de llevar una computadora a la casa. En el caso de nosotros, hay unas personas que vivían en zonas rojas y cuando llegaron con la computadora, a pesar de que se les pagó Uber o taxi, los vieron y los amenazaron para que si miraban equipo, que se los iban a robar, etcétera. Entonces, estamos llevando una información importante a nuestras casas y muy probablemente no vamos a tener la capacidad de administrar una seguridad robusta como la que tenemos en oficinas. Entonces, ahí son parte de los retos de lo que tenemos que identificar de escritorio remoto. No voy a profundizar en los aspectos de seguridad de estas tecnologías porque no es el propósito de esta sección, pero sí es importante que evaluemos qué existe en el mercado. Los servidores igual. Analizar si vale la pena tener los servidores o vale la pena tenerlos en la nube.
y viéndolo desde perspectivas de valor al cliente. Y recuerden que el valor tiene que tener asociado costos, ¿verdad? Otros aspectos de costos que tenemos que evaluar en el TCO es en el tema de gobierno de tecnología. Es importante que tenemos que verificar la viabilidad de las licencias respecto a lo requerido. Muy probablemente nosotros estemos cotizando una licencia equivocada para el proyecto. Por eso es importante no solo que lo que nos asesore el proveedor del software, nos quedemos con esa opinión. Debemos tocar puertas con contactos, amigos y todo para escuchar opiniones diversas para llegar a un consenso. No estoy diciendo de que el proveedor del servicio no tenga la capacidad y el conocimiento general del proyecto, pero sí vale la pena escuchar otra opinión. Aspectos como, ponerles un ejemplo, hay proyectos en los cuales se necesita un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas y un ambiente productivo. Entonces, con estos tres ambientes, hay proveedores que le dicen tiene que comprar la licencia de base de datos del servidor A, B y C. Y Microsoft lo presenta de otra manera, en donde los que no son de producción no requiere de algún tipo de licenciamiento o requiere de un tipo de licenciamiento diferente al de productivo. Ya lo podrán ver tal vez con un pequeño ejemplo si ustedes entran a lo que es la calculadora de Azure, que es la plataforma de nube de Microsoft, y ustedes seleccionan una virtual machine de cualquier capacidad que ustedes quieran y le dicen que la quieren con SQL. Hay una sección donde le dice, ¿la quiere para producción o la quiere para desarrollo? Si usted le da el chequecito que la quiere de desarrollo, se dará cuenta de que el costo baja. A esto me refiero, ¿verdad? Entonces hay que identificar bien los licenciamientos. Hay otros licenciamientos que a mi experiencia me ha sucedido, es de que el primer año lo incluye la herramienta y en los siguientes años hay que pagar. En el caso mío que uso productos Microsoft, yo tenía un aspecto de Visual Studio. Muy bien, estaba programando dentro de la máquina que incluía Visual Studio, pero era parte de lo que ofrecía Microsoft. Y en letritas chiquitas, entre tanto papel que había que leer, mencionaba de que la licencia de Visual Studio tiene que ser adquirida por el cliente para desarrollar. Entonces, esos son los aspectos que hay que ver. Aquí, asociado a este ejemplo, les quiero mencionar el tema de proveedores. A veces decimos, ok, no vamos a decidir tomar a un proveedor para que nos apoye en los desarrollos. Yo voy a desarrollar a mi equipo interno para que desarrolle. Internamente yo les voy a pagar y les voy a comprar sus computadoras. Es importante que esa decisión también esté respaldada por todas las características, no solo de capacitación que tiene que tener el usuario, sino que también las herramientas tecnológicas para poder hacer bien su trabajo, ¿verdad? En una computadora ad hoc a la necesidad de su trabajo, con el licenciamiento ad hoc a la necesidad de su trabajo y con tecnologías en las cuales tengamos un control de versiones de desarrollo, control de versión de cambios para el futuro. Aquí en este tema de licenciamiento, sí es importante que un auditor de sistemas lo tome en cuenta. Es algo que pues yo en conversaciones con varios amigos de Microsoft ha sucedido de que muchas organizaciones no están en compliance, se le llama, con Microsoft y porque pues adoptan, instalan, descargan, usan licencias de la universidad que se le da a los estudiantes, etcétera, y no estamos en cumplimiento con las normativas del uso de licencias. Entonces aquí lo importante es identificar todas las herramientas que usan las distintas personas
y ver si estamos en compliance. Anteriormente, le estoy hablando hace 3 años hacia atrás, Microsoft sí profundizaba en eso y apoyaba al cliente en identificarlo. Ahora cambió su estrategia, pero nosotros tenemos que tener el enfoque todavía de validar eso. Para ello existen varios software que Microsoft provee de gratis para identificar cómo estamos en este licenciamiento, identificar qué nos falta y así hacer una estrategia de adquisición y compra de lo que nos falta. El siguiente paso son seguimientos a las garantías y al cumplimiento de las licencias. Es importante tener nuestros contratos bien diseñados, en donde no solo tenemos que involucrar al departamento de tecnología para revisar el contrato, sino que también al departamento legal. Y el departamento legal no cualquier persona que pueda firmar, sino que una persona que tenga un expertise en la parte tecnológica, en donde pueda comprender el contexto tecnológico, qué se puede incluir en un contrato, qué no se puede incluir en un contrato, qué agrega valor, qué no agrega valor, qué adjuntos debe de llevar. Y toda esa información sí genera esos compromisos de que los costos se mantengan en el tiempo y que no fluctúen por no tener una cláusula del contrato. Y costos también, podríamos hablar de los costos que podríamos tener en los servicios profesionales del abogado, ¿verdad? También aquí en aspectos de garantías y cumplimiento de licencias, muy probablemente pueda hacer de que existan costos asociados al proveedor por ofrecernos este tipo de servicios. Entonces es importante también tomarlos en cuenta. Bueno, vamos a ir con el que dice periodicidad de las actualizaciones. Aquí es importante saber de que un software no es estático cuando uno adquiere un software de categoría mundial en el cual constantemente andan haciendo actualizaciones y reparando errores o de programación o vulnerabilidades que pueden dañar la información que está dentro de ella. Información que no podríamos solo hablar de lo que son ataques cibernéticos, etcétera, sino también el tema de integridad. Puede hacer de que ustedes en el tiempo hayan identificado algún aspecto de que usted ingresa el valor A y espera un valor B en el resultado del reporte y resulta que le está dando un valor C. Entonces, lo que le va a decir la compañía es si ya identificamos el problema o va a meterlo a investigación y hay costos asociados a que podamos poner en producción esta actualización. Hice la pausa porque estaba recordando que el día de ayer me junté con un ingeniero y me habló de la importancia de que son las actualizaciones en un sistema y la importancia en la que el departamento de tecnología debe de ponerle atención basados en los requerimientos del negocio. Y pues aquí los auditores con su experiencia deben de validar de que estas actualizaciones cumplan con todos esos procedimientos que les voy a comentar. Por ponerles un ejemplo, una buena transición de actualizaciones se tiene que basar en que el desarrollador tiene que hacer su parte en su ambiente de desarrollo. Un ambiente de desarrollo en donde pueda coexistir la actualización del sistema que se está viendo más los desarrollos o integraciones que esté haciendo el desarrollador y hacer una serie de pruebas. Si es exitoso esta serie de pruebas de los desarrollos con la aplicación, ya se debe pasar al otro nivel, que es pasarlo a un ambiente UAT,
UAT se le llama User Acceptance Test. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Ahí involucramos a personas las cuales tienen que probar todas las funcionalidades requeridas para garantizar de que no vaya a salir un daño, ¿verdad? Por último, cuando esté el visto bueno y todo esté funcionando bien, pasarlo a productivo. Documentar cada una de las pruebas, las matrices de pruebas, qué funcionó, qué no funcionó. Inclusive a veces, a pesar de que se prueba todo, se identifican unas falencias hasta el punto del ambiente de producción. ¿Y qué sucede ahí? Tenemos que ver si hacemos un rollback a mitad de camino o convivimos con ello hasta que consigamos la corrección para ello, ¿verdad? Y eso es parte de las lecciones aprendidas. Una actualización puede ser un proyecto. Una sola actualización puede ser un proyecto. Y dependiendo de la complejidad de esta actualización, tal vez ustedes si ya conocen el tema de gestión de proyectos y en los proyectos ágiles, al final del libro del PMI habla sobre decidir si hacer un proyecto ágil, un proyecto híbrido o un proyecto predictivo. Entonces, en base a las características del proyecto de actualización, ustedes van a decir qué tipo de proyecto pueden enfrentarlo. Entonces, al final, una actualización puede ser un proyecto. ¿Qué quiero hablar con, a qué quiero hablar con los costos relacionados a esto? Es de que vamos a invertir costos en las pruebas. Muy probablemente nosotros no contemos con el equipo interno de desarrollo, sino que sea una compañía tercera. Entonces tenemos que estimar esos costos para que estas personas puedan hacer esa matriz de pruebas de sus desarrollos de una nueva actualización. También estamos viendo costos en la parte de UAT. Las personas que van a desarrollar que van a probar en UAT tienen que probar cada una de las características. Esto es muy probablemente sacarlos de la operación para dedicarlos a esta parte. Ahí vemos la complejidad de costos, ¿verdad? El tercer punto es los costos de las ventanas de mantenimiento. Tenemos que identificar cuánto deja de perder la organización por cada minuto o por cada hora que se esté fuera. Recientemente las redes sociales como WhatsApp y Facebook estuvieron abajo X cantidad de horas y los grandes estudiosos, inclusive algunos reportes directos de Microsoft, identificaron los grandes costos en millones de lo que sucedió por estar mucho tiempo afuera, ¿verdad? Entonces, asociado al ejemplo del Facebook, igual nosotros tenemos que identificar los costos de estar afuera. Muy probablemente usted tenga la suerte de una compañía que trabaje de 8 a 5 y ahí terminó el asunto y a las 5 ya no necesite más los servidores. Entonces sus ventanas de mantenimiento son bastante grandes en el sentido de que tiene de 5 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente. Más de, más de 12 horas para poder hacer su ventana de mantenimiento. Pero hay compañías que operan 24 horas y no pueden estar mucho tiempo fuera, ¿verdad? Y de ahí tenemos que ver cómo estas actualizaciones las tenemos que meter. Algunas estrategias que han usado algunas compañías es tener servidores paralelos en donde ofrezcan el servicio alterno a la vez que el nuevo y poco a poco ir haciendo la transición de los clientes por ciudad, por IP o lo que sea hacia el nuevo servidor. Otro de los aspectos que tenemos que evaluar ahí es el tema del SLA. Si nosotros estamos buscando un SLA del 99.95% de la organización, reiniciar un servidor es imposible porque ya estamos llegando a un límite de tiempo en el cual que si al año lo sumamos constantemente los reinicios no vamos a cumplir con ese SLA.
Otras tecnologías que se utilizan ahí son el tema de contenedores y microservicios que están enfocados en temas de, los esfuerzos los están haciendo las compañías que desarrollan cloud computing, como lo que es Google, Amazon y Microsoft, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de tecnologías tenemos que ir identificando, y aquí es donde ya empieza a generar valor los aspectos de costos, no solo de adquirir el software, sino que los costos de mantener la operación, ¿verdad? De ahí tenemos aspectos de migración de datos. Muy probablemente tenemos que tener un tema de migrar de base de datos a otra base de datos para cambiar de versionamiento. Muy probablemente la base de datos de producción no la vamos a utilizar para hacer los análisis de inteligencia de negocios y tenemos que movernos hacia otro lado. Y todo esto llevan costos asociados. Y no solo veamos el proyecto como un solo proyecto totalmente cerrado, sino que tenemos que ver aspectos de integración con otros sistemas de información. Muy probablemente si es un ERP, usted debe conectarlo con los servicios de factura del gobierno de su país. En mi país es la SAT, la Superintendencia de Acción Tributaria, en la cual ellos son los que tenemos que tener una conexión para emitir todas las facturas que nosotros realizamos en el ERP. Muy probablemente alguno de sus sistemas se integra con sensores de temperatura, se integra con el tipo de cambio del país, o ustedes tienen un CRM, que es la parte de un Customer Relation Management, la parte de relación con el cliente, donde usted realiza campañas de marketing, usted realiza lo que son cotizaciones, usted realiza lo que es un proceso de ventas hasta llegar a tenerlo como cliente. Y esto tiene que migrar a un ERP en el cual ya lleve la facturación, la cuenta por cobrar, etcétera. Entonces hay que tener integraciones entre los dos sistemas, hay que tomarlos en cuenta. Son muchos costos, ya hemos visto varios y todavía nos faltan varias diapositivas de costos. ¿Qué es relevante con los aspectos de costos que llevamos? Es de que muy probablemente nuestra experiencia no nos va a decir todo lo que he mencionado. O por ejemplo, yo tal vez les estoy mencionando el 5% de lo que realmente hay que identificar. Entonces sí es importante ahí en meter asesores de diferentes organizaciones que puedan ayudar a identificar estos costos. Es mejor invertir un poco al inicio para identificar todos los costos, que al final nos salgan esas sorpresitas al final y ustedes van a tener que pagar de más. En tema de personal, usuarios, no solo la capacitación puede ir al tema de los administradores, de los servidores, sino que también tienen que existir capacitaciones para los usuarios finales. Muy probablemente podríamos utilizar una estrategia de capacitar a lo que le decimos nosotros a los super users o los grandes usuarios, y ellos internamente van a capacitar a las personas. Entonces debemos recordar de que tenemos que saber de que ese es un tiempo en que ellos van a invertir, que lo van a sacar de la operación. Entonces todo ese tiempo tiene que ser cuantificable, a pesar de que no es un costo que se le paga a un proveedor, pero sí es un costo asociado a un proyecto. También hay costos asociados a la capacitación que el proveedor va a cobrar por estas actividades, y ver la profundidad de estas capacitaciones. Y algo que me ha sucedido a mí y lo he tenido de experiencia es de que siempre hay que mantener un estimado, un costo, por lo menos después del año de operaciones, porque muy probablemente van a salir escenarios o que no se ponen atención al inicio porque realmente no los tenemos, o porque no están en el programa de la capacitación, y después de un año de estar en operaciones nos empezamos a chocar con la pared con varios problemas
que no encontramos solución. Es el caso de nosotros en uno de los en uno de los proyectos que hicimos. Implementamos un módulo, lo aprendimos bien, se capacitó a la gente, empezamos a operar y en cuestión de 4 o 5 meses empezamos a ver escenarios los cuales no pasaron en su momento por nuestra cabeza y los cuales eran relevantes. Entonces tuvimos que invertir a los 6 meses en una segunda capacitación en la cual ya llevábamos cada uno descrito todos los problemas que teníamos. Y en base a eso se hizo el programa de capacitación para poder corregir cada uno de esos problemas. Aquí ya les había mencionado al inicio, es también estimar a nivel de las 4 dimensiones de servicio en la sección de organización y personas, es el aspecto de la rotación de personal. Entonces es importante tener en cuenta, si somos una compañía que tiene constante rotación, es identificar que esta persona que venga reciba su capacitación de una manera correcta, identificar cuándo dejarlo ya solo hasta que llegue a la curva de aprendizaje que tenía la otra persona. Aspectos de soporte técnico son necesarios a nivel de hardware, software. Y otro de los aspectos que sí es importante, no solo en tener personas capacitadas y con conocimiento de seguridad informática, sino que también tener las tecnologías para la protección de nuestra información. Realmente cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de la información y proteger la información, de que sea confiable, íntegra y que esté disponible para las personas en el momento que se diseñó y que se planificó. Entonces, a veces olvidamos ese rubro en un proyecto y aquí es donde se nos sale de las manos porque no estimamos los aspectos de seguridad y empezamos a agregarle costos al proyecto. Realmente sí hay que tomar en cuenta los aspectos de seguridad porque estos nos están ayudando a reducir incidentes que uno que está metido en aspectos de seguridad o estar investigando en aspectos de seguridad continúa constantemente habiendo muchos ataques de seguridad en donde pueden detener una operación completa y si le entra un tipo ransomware muy probablemente hasta les quieran cobrar se le llama cobrar una recompensa por esa información. ¿Qué alternativas podrían ver? Y eso podrían ser los ojos. Ustedes como departamento de IT, manejando estas prácticas de ITIL, o ustedes como auditores con esa experiencia que pueden llegar a una organización a recomendarles, es identificar compañías que entre todos sus servicios que ya les están dando tengan seguridad. Entonces muy probablemente el servicio A no tiene seguridad y salga más barato, pero agregándole la seguridad salga mucho más caro que que le está ofreciendo seguridad y la parte de el resto de tecnología. Entonces es importante hacer esa evaluación. Un ERP, por ponerles un ejemplo, cuando estamos hablando de un software como servicio, ya lo van a ver en otro video que voy a hablar de la nube. Aquí ya la nube se dedica a ver los aspectos o la mayoría de aspectos de seguridad y se minimiza todo lo que son los aspectos de administrar esa seguridad, ¿verdad? Porque ellos ya ofrecen esa seguridad. Entonces estos son los costos que tenemos que estimar. Ya ven la importancia de que también un consultor, pues con la mente de auditor, pueda validar no solo un proyecto al final, un proyecto tecnológico al final, sino que durante y al principio cuando se están estimando los costos. Bueno, vámonos con el otro que se llama control de riesgos, prevención de riesgos y reacción ante incidentes. Aquí algunos temas que ya profundizamos es el tema de las pruebas. Hablamos de ambiente de desarrollo, ambiente de UAT y ambiente productivo.
Y precisamente hablamos sobre pruebas de estrés cuando ya metemos una operación real en un ambiente de pruebas para ver cómo se comporta el sistema, ver si identificar también lo que son caídas abruptas, el acceso de los usuarios. Algunos de los aspectos que podríamos ir mejorando es que ya existen soluciones de automatización para que estas pruebas se hagan mucho más rápido, en donde no consumamos muchos recursos de los usuarios y podamos desplegar mucho más rápido estas actualizaciones. Ya hablamos de seguridad informática, sobre amenazas, vulnerabilidades. Aquí entran los auditores. Podríamos tener un auditor interno, podríamos tener un auditor externo que nos valide esto. Entonces, esos costos hay que incluirlos. Seguros. Realmente hay algunas organizaciones que aseguran todo su hardware en caso de daños, lluvia, etcétera. Y aquí si lo vemos en aspectos de riesgos, lo hemos discutido en otros videos, es qué queremos hacer con el riesgo, aceptarlo, remediarlo o otras estrategias como transferir el riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todo eso. Aspectos de seguridad, cifrado de datos, cifrado de las transmisiones, el tema de backups, estar haciendo los backups constantemente. También hay un costo si nosotros estamos haciendo los backups. El objetivo no solo que se queden los backups así, sino que estemos probando los backups, que realmente sí estén funcionando. Tengo una experiencia donde una compañía confiaba de que tenía sus backups y los tenía totalmente por separado. Todos los días se revisaba que el backup sí estuviera creado, tenían alarmas, al final sí cumplían con todo lo que el proveedor configuró. Resulta de que llegó un ransomware, bloqueó el equipo y ellos, confiados de que tenían su backup, empezaron con formatear el servidor, meter el aplicativo, remediar todos los aspectos de seguridad que provocaron el incidente y restauraron el backup. Al momento de darle restaurar, resulta de que no funcionó el backup, ni ese ni ninguno hacia atrás. Estaban haciéndose de una manera equivocada, en donde no estaban consignando la información almacenada. Fue un fracaso y un costo alto para la organización perder toda esa información. Entonces, un departamento de tecnología tiene que poner atención a ello y un departamento de auditores debe de poner atención de que sí se estén haciendo esas pruebas de restauración de backups. Control de riesgos, de prevención de riesgos y reacción ante incidentes. Hay aspectos de informática forense en donde se investiga y se determina qué es lo que sucedió. Estos costos muy probablemente no los vamos a poder estimar exactamente, pero sí puede haber algún compromiso. Y no solo compromiso que intervenga en la máquina, compromiso que roben un backup, sino que pueden haber situaciones en las cuales un usuario no feliz esté divulgando información interna y que de ahí esté saliendo esa fuga de información en la cual nos esté provocando reputación en la organización u otros aspectos, ¿verdad? En la operación es importante identificar dónde vamos a tener. Necesitamos una infraestructura física en donde tenga electricidad, en donde tengamos UPS, en donde tengamos refrigeración, filtro de aire, deshumidificadores, sensores de humo, etcétera. Sí es importante de que si es una organización nueva, tenemos que identificar todos estos aspectos físicos si queremos tener en nuestras oficinas los equipos. Y si realmente solo todo lo vamos a tener en una nube, si quiera o no, hay aspectos que tenemos que identificar en nuestras organizaciones como que son las redes, ¿verdad? Porque al final, para llegar a una nube necesitamos internet.
Y si estamos entre una compañía, necesitamos un internet donde haya cableado, en donde haya redes, inclusive seguridad en esas redes, ¿verdad? Y la seguridad física como lo que son las instalaciones, que no se pueda accesar tan fácilmente al data center, que no puedan robar información, etcétera. Entonces, son aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos identificar los costos de un proyecto. Caídas y fallas del sistema. Aquí son costos asociados a riesgos que pueden suceder. ¿Cuántos costos hay si se cae el sistema? ¿Cuánto nos costaría recuperarnos y estabilizarnos? Muy probablemente tengamos un equipo de respuesta a estos incidentes y ya lo tengamos contratado y sepamos el costo, pero muy probablemente lo vamos a hacer bajo demanda y bajo demanda nos va a salir mucho más caro. Entonces tenemos que identificar si bajo demanda cuánto nos va a salir esto en el momento de que sucedan esto, ¿verdad? Disminución del desempeño. Puede hacer de que seamos tan exitosos y que no nos estemos dando abastos para responder a la demanda de las peticiones. Entonces necesitamos estimar esos costos que estamos dejando de perder. Fallas. Cualquier tipo de falla. Recuerden que las fallas no tienen que ver no solo con el hardware, tienen que ver con el software, tienen que ver con las operaciones de las personas, con la información. En boletos aéreos, un dedazo y que se vaya a un precio muy bajo en boletos aéreos. Son los más fáciles de identificar con varias herramientas y ahí es donde ya hay que tener alerta, ¿verdad? Y también costo de cuánta reputación perderíamos al tener este tipo de aspectos. En esto ya discutimos en otra diapositiva, lo repasamos: capacitación de usuarios, capacitación de administradores, capacitación del soporte técnico y capacitaciones periódicas, ¿verdad? Que son las que les decía, de problemas que no identificamos al inicio y tenemos que ver a mitad de camino, o bien las tecnologías van avanzando rápidamente y muy probablemente estas capacitaciones que ustedes recibieron ya son obsoletas. Para ponerles un ejemplo, yo que he estado trabajando en certificaciones de Microsoft, preparándome y dando las certificaciones, las preparaciones para las certificaciones que yo saqué hace un año, muy felizmente, estas ya son obsoletas y ahora tienen otras porque metieron nuevas funcionalidades con un nuevo enfoque. Entonces, eso es importante que lo tenemos que evaluar. Tenemos que tener un equipo constantemente en actualización, ¿verdad? Constantemente en capacitación, perdón. Y casi por terminar, tenemos los costos a largo plazo. ¿Cuánto nos va a costar reemplazar o desmantelar la tecnología? ¿A qué me refiero con esto? Recuerden de que estimamos equipo físico para una cierta demanda. Al tiempo, ¿cuánto de esta demanda va a cambiar? Por lo tanto, debo de prepararme para, para mejorar estos aspectos de tener nuevo equipo, cuánto me va a costar ese nuevo equipo, si nuestro equipo no le alcanza para meterle más RAM, más procesador o otro tipo de licenciamientos. Si hablamos de equipos tecnológicos que no tienen que ver con servidores, pero que tienen que ver con tecnología, si estamos rentando oficinas y ahí tenemos equipos, existe un costo asociado. Si nosotros nos tenemos que mover de la oficina A la oficina B o cerramos el negocio, de desmontar toda esa tecnología, ¿verdad? Entonces también hay costo por desmantelamiento de ello, ¿verdad? Y esto también va asociado al tema de la escalabilidad. Es un aspecto que vamos a ver en el video de nube, pero realmente escalabilidad está hablando sobre que vamos a tener mayor cobertura, creciendo con mayor cobertura en diferentes aspectos, como atendiendo más clientes, que son más peticiones de servicio. Puede hacer de que necesitemos más usuarios, más, más licenciamiento por cada usuario, o diferentes países en donde lo cual necesitemos implementar otros idiomas al software y tenemos que pagar por esos desarrollos.
etcétera, ¿verdad? Esos costos tenemos que tenerlos estimados en el TCO. Ya con esto termino. No voy a profundizar en esta gráfica porque no tiene que ver con tecnología, pero algunas personas en los aspectos de vehículos para tomar la decisión de qué carro comprar o qué carro no comprar, pues podemos llegar a esta gráfica de decisiones. Y esto es lo mismo con los costos, ¿verdad? De un proyecto. Tenemos que ir identificando cada una de las aristas que tenemos que tener de costos y ver si las vamos a tomar o no las vamos a tomar. Si las tomamos y nos comprometemos, nos sale en tanto precio. Y si no nos comprometemos y lo tomamos hasta en el momento de la emergencia bajo demanda, va a salir esto. Entonces, todo ese tipo de aspectos tienen que ir involucrados en el TCO. Y aquí hay muchos de los aspectos que tal vez en algún momento de su carrera estudiaron, que son cursos de toma de decisiones y ver qué es lo que le conviene a la organización hoy hacer. Con esto terminamos el video de los conceptos de TCO, en donde nombramos cada uno de los aspectos más importantes. Realmente el libro habla de más y profundiza en cada uno de ellos, pero realmente lo que quería en este video es hacer una conciencia de lo que es lo amplio de los aspectos de costos en proyectos tecnológicos, cómo nosotros en un departamento de IT tenemos que tomarlos en cuenta, sabiendo que es parte de una estructura de ITIL, y si usted está en la posición de un auditor de sistemas, qué validar, qué calificar, cómo calificarlo y cómo dar esas recomendaciones. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.